me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca 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 me fallarás. Tú no me fallarás.
Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos al estudio de Iglesia Bautista Dirección de Vida. Mi nombre es Alejandra Pérez y esta noche me toca hablar de Mateo 20. Lo primero que quiero que hagamos esta noche es leer el pasaje. Si me pueden seguir con sus Biblias, voy a leer una versión Reina Valera y si no, por favor, escuchen atentamente. Dice: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo conviniendo con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza preocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros, y los postreros los primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 jóvenes oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: Señor, sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para poder estudiar esta palabra y ver qué es lo que el Señor nos tiene que decir. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por la palabra que nos presentas a través del Evangelio de Mateo. Y Padre eterno, gracias te doy por la enseñanza que tienes preparada para cada uno de nosotros esta noche, Señor. Papito lindo, te pido que seas tú quien guíe, y Padre eterno, que permitas que cada uno de nosotros reciba lo que ya está preparado para cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este pasaje es un pasaje un poquito largo. Realmente, si vimos, hay 4 subtítulos. El primero habla de una parábola de un hombre de familia que tenía una viña, un campo, un sembradío, donde contrataba a la gente y la gente trabajaba para él. En este campo, este es el primer subtítulo. El segundo es cuando Jesús anuncia su muerte. Creo que a lo largo del Evangelio de Mateo, el Señor anuncia su muerte en diferentes ocasiones. Y cuando llegamos al pasaje donde realmente el Señor es crucificado, aprendido y crucificado, parece que nunca hubiera hablado de ello. Sin embargo, la palabra nos da testimonio de que Dios compartía esta palabra a los discípulos de Jesús y les anunciaba la muerte de Jesús. El tercer subtítulo habla de Juan y Andrés, hijos de Zebedeo, y es muy peculiar con lo que se pide aquí, ¿no? Y el último subtítulo habla de 2 ciegos que reciben la vista. Aparentemente, nosotros, si vemos a los ciegos y la primera parte del campo y del viñedo, parece que no tienen relación un subtítulo con el otro. Parece que estamos hablando de 4 cosas diferentes. Sin embargo, cuando leemos y vemos con mayor detalle, este pasaje yo lo puedo explicar con una sola pregunta. ¿Con qué actitud te acercas a Dios? ¿Qué es lo que esperas recibir? Si te haces esta pregunta y vuelves a leer el pasaje, tienes más de 4 diferentes respuestas, y cada una expresada en cada uno de los subtítulos. Vamos a ver cómo se acercan los obreros a Dios en el primer subtítulo. Sale este hombre al campo y ve a gente dispuesta a trabajar. Sale temprano. Esto me recuerda mucho pues a algo que se vive también hoy en día. No sé si ustedes lo han experimentado donde viven o conocen a gente que lo haya experimentado, pero cuando yo era niña, mis tíos migraron a Estados Unidos y mi tío se empleó como jardinero. Entonces todos los días mi tío tenía que salir a la calle, a una esquina, donde llegaban jardineros que ya tenían rutas establecidas y escogían a quién llevaban a trabajar y a quién no. Entonces veían a la gente y decían, tú sí, tú sí, tú sí.
y acordaban y negociaban con ellos un precio y ellos sabían si iban o no. Entonces de pronto a lo mejor alguien te llamaba y te decía, oye, vamos a trabajar en esto, y esa persona decía, no, está muy lejos, y se quedaba ahí. Tenemos en este pasaje un escenario muy parecido. Sale el señor del campo a buscar obreros y hay personas ahí afuera dispuestas a trabajar. Y los primeros están en el campo y se acerca a ellos y les dice, ¿quieres venir a trabajar? Y ellos le preguntan, ¿cuánto pagas? Él les dice, 1 denario. A ellos les parece un pago justo, si no, no hubieran accedido a trabajar. Iban a trabajar. Sin embargo, este señor sigue saliendo y dice que sale hasta 4 veces, y la última vez sale 1 hora antes de terminar la jornada de trabajo. Y contrata a más personas en esas otras 3 ocasiones. Y contrata a gente 1 hora antes de terminar el día de trabajo. Hasta aquí no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna intención. Vemos gente que está dispuesta, bueno, vemos un trabajo y vemos gente que está dispuesta a trabajar y que está realizando este trabajo. El tema surge cuando el Señor paga. Si después de haber trabajado todo un día, todos generaron expectativas. Y el Señor paga y a su capataz le pide que empiece a pagar primero a los que llegaron al último. De por sí esto es un poquito raro, ¿no? Porque si tú llegaste temprano en la mañana, pues lo justo sería que te pagaran el primero para que te vayas a tu casa y no te enteras cuánto le pagaron a los demás y tú te vas feliz y contento porque tú ya fuiste pagado. Sin embargo, el Señor establece y le pide a su capataz que primero le pague a los últimos. Y entonces le paga a los últimos, a los que solo trabajaron 1 hora al día, y les da 1 denario. Ellos no tienen ningún problema. Ellos fueron a trabajar 1 hora y a ellos no se les acordó un precio. Y para ellos, pues yo creo que es una excelente paga, porque ese era el pago de un jornal de trabajo, un día. Y se los pagan por haber trabajado 1 hora. Yo creo que en ese momento ellos están felices. El tema es que los que están esperando su pago empiezan a generar expectativas. Y ya aquí tienen una actitud en su corazón. Entonces en su corazón está si a ellos les pagaron 1 denario y solo pagaron 1 hora al día, solo trabajaron 1 hora al día, pues nosotros podríamos esperar que nos paguen 8 denarios porque trabajamos las 8 horas del día. Y cuando llegan a recibir su pago, ¡oh sorpresa!, solo reciben el denario que se les había prometido por la jornada del día. Y se molestan y dicen, ¿cómo? Si nosotros trabajamos todo el día y ellos trabajaron solo 1 hora y recibieron lo mismo que nosotros. Y el Señor descubre sus intenciones. Y descubre que en sus intenciones hay envidia. ¿Cuántas veces, estando trabajando, has sentido envidia porque al otro le salen mejor las cosas que a ti, porque el otro puede hacer las cosas más rápido que tú, porque alguien más conoce al Señor, habla de Él y la gente lo escucha y a ti no te escuchan? ¿Cuántas veces has sentido envidia por servir a Dios? Y dices, yo sirvo a Dios y a mí me va mal, y aquel que no le sirve a Él le va bien. ¿Cuántas veces has envidiado algo que crees merecer y que no tienes? Y que crees que deberías de recibirlo porque te acercaste a Dios. Cuando te acercas esperando recibir, seguramente vas a ser decepcionado. Seguramente no se van a cumplir tus expectativas. Y eso no quiere decir que Dios sea injusto.
Dios sigue siendo justo. Dios, a los que llegaron a trabajar todo el día, les ofreció un denario. El Señor de la tierra les ofreció un denario. Y les pagó lo justo, les pagó lo que les había ofrecido. No les pagó menos, les pagó lo que les había ofrecido. Dios te ha ofrecido paz, te ha ofrecido amor, te ha ofrecido perdón, te ha ofrecido gracia, te ha ofrecido misericordia y la has recibido. ¿Por qué entonces envidias cuando Dios le da gracia y misericordia a otra persona? Cuando Dios le da perdón a otra persona. ¿Por qué en tu corazón crees que los demás no merecen algo que tú ya recibiste? ¿Con qué corazón te acercas a Dios? ¿Creyendo que eres único? ¿Creyendo que eres especial? Luego vamos al segundo pasaje o al segundo subtítulo. Que es, permítanme tantito, cuando Jesús anuncia su muerte. Jesús toma a sus discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús sabía que recibiría si obedecía a Dios. Y Jesús tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios. ¿Con qué actitud te acercas a Dios? ¿Te acercas dispuesto a servir en lo que te ha pedido? El otro día veía una serie que se llama Los Elegidos, que tiene que ver mucho con los evangelios, y veía como para ser un discípulo tienes que estar dispuesto a dejar todo. Hoy por hoy muchos de nosotros estamos cómodamente en cuarentena en nuestra casa, donde tenemos agua, luz, alimentos, cuidados. Pero si Dios te pidiera que dejaras todo eso que tienes y le siguieras, ¿estarías dispuesto? Jesús estuvo dispuesto. Jesús renunció a ser igual a Dios para venir y ponerse en servicio por nosotros. ¿Es esta la actitud tuya cuando te acercas a Dios? ¿Estás viendo si tu obediencia puede bendecir a otros? ¿O simplemente estás pensando qué es lo que tú vas a recibir? Esperando ver qué es lo que a ti se te va a dar. Si eres discípulo de Jesús, seguramente en algún momento te acercaste por lo que ibas a recibir. Yo me acerqué porque recibí misericordia, porque recibí gracia, porque el Señor me ofreció amor, un amor infinito. Pero en el camino me he dado cuenta que no basta con lo que he recibido, que tengo que ser obediente y que quiero ser obediente para ver cómo puedo ayudar y bendecir a otros, para ver cómo puedo compartir esto que yo he recibido a otras personas. ¿Con qué actitud te acercas a Dios? Jesús se acercó con la mejor actitud.
Luego tenemos el subtítulo donde vienen los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a pedirle pues algo muy particular a Jesús. Ellos sabían que era el Mesías y ellos esperaban que fuera el nuevo gobernante, el nuevo emperador. Y le dicen, bueno, cuando venga tu reino, siéntanos a tu derecha y a tu izquierda, pensando que ahí sí van a tener un lugar privilegiado. ¿Cuántas veces has creído que por haber creído en Jesús eres privilegiado? Como si hubiera algo digno en nosotros que nos hiciera mejor que otras personas. Como si hubiera algo en ti que te hubieras hecho especial ante los ojos de Dios. Y casi estás dispuesto a decir, conmigo, Señor, te sacaste un 10. Entonces, dame lo mejor. ¿No les parece mucho esto al primer subtítulo, a los obreros que llegaron al principio al campo? Que generaron expectativas y que creyeron que iban a recibir lo mejor. Y se desilusionan cuando reciben lo que se les prometió. No recibieron menos de lo que se les prometió, recibieron lo que se les prometió. Ahora imagínense a Santiago y a Juan creyendo que habían de recibir privilegios, que había algo en ellos suficientemente digno o suficientemente especial para obtener privilegios. ¿Alguna vez te has acercado con esa actitud a Dios? Tristemente yo sí. Desafortunadamente yo he tenido que pasar por ahí para saber después que si hay algo que no soy es digna. Que cada cosa que yo he recibido de la mano de Dios es por gracia y por misericordia. Es un favor que no merecía. Y por misericordia no recibo el castigo que sí merecía. Cuando yo puedo ver este regalo de Dios, le doy muchas gracias por su amor. Y no me importa, honestamente, tener ningún lugar privilegiado. Lo único que yo quiero en mi vida es tener su presencia. Suena fácil decirlo y suena sencillo y parece que es una aspiración desinteresada. Pero con la presencia de Dios no necesito nada más. Contando con la presencia de Dios en mi vida es completamente diferente. Y cuando yo me alejo de la presencia de Dios, mi vida también es completamente diferente. Entonces, ¿qué más puedo pedir? En este tercer pasaje, Jesús indica cuál es la actitud correcta que deberíamos de tener. Ya platiqué de la perspectiva de los obreros, ya platiqué de la perspectiva de Jesús. La perspectiva de los obreros fue generar expectativas, querer obtener beneficios.
La actitud de Jesús fue obediencia. La actitud de Juan y de Santiago es querer obtener privilegios. Y Jesús les dice en Mateo 27, 28, y para mí este es el corazón de todo el pasaje que leímos el día de hoy. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la actitud correcta, mis hermanos. No lo digo yo, lo dijo Jesús, lo dice Dios. Si tú te acercas a Dios sin ninguna expectativa, poniéndote a su servicio en obediencia, vas a ser bendición para tu vida y para la vida de muchas personas. Así como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú te acercas con actitud de servicio, vas a salvar tu vida, vas a ganar tu vida. Y no solo eso, sino vas a ser motivo de bendición para muchas otras personas. Vas a poder dar gracias a Dios, porque Dios ponga delante de ti a diferentes personas y puedas tú bendecirlas. Y créeme que eso es padrísimo, padrísimo, sin palabras. Y al final tenemos los dos ciegos que reciben la vista. Estos dos ciegos, la actitud con la que se acercan es una actitud muy simple. Es con la actitud de recibir sanidad. Ellos tenían una necesidad muy grande. Y esta es una actitud correcta, porque vemos que Jesús los escucha cuando le gritan y la gente los calla. Y Jesús se detiene y lejos de decirle, cállense, ¿qué no ven que estoy enseñando? O ¿qué no ven que estoy ayudando a otras personas? O ¿qué no ven que soy el maestro? Les dice, ¿qué es lo que quieren que haga? Y ellos piden conforme a su necesidad. Si tú te acercas a Dios pidiendo conforme a tu necesidad, Dios va a responder. Porque dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La última vez que di una clase, hablé precisamente de qué es ser discípulo de Jesús, qué implica seguir a Jesús. Hoy la pregunta es, ¿con qué actitud estás siguiendo a Jesús? Si lo sigues para que provea para tus necesidades, Jesús lo va a hacer, Dios lo hace. Aquí tenemos el ejemplo. Si lo sigues con alguna expectativa, seguramente vas a ser decepcionado. Y no porque Dios sea injusto, sino porque tú vas a esperar recibir algo que no se te había prometido. Si lo sigues para obedecerle, Dios te va a bendecir. Y si lo sigues para servirle, no solo Dios te va a bendecir, sino que va a bendecir a otros a través de tu vida. Con esto concluimos el estudio de esta noche y te pido que reflexiones en qué actitud tienes cuando tú te acercas
Adiós. Buenas noches, que descansen y por favor, mediten en sus corazones esta palabra. Que Dios les bendiga.